Bueno, vamos entonces ahora de- a volver al Nuevo Testamento, después de haber estado cavilando ahí sobre este Dios que es santo, por lo tanto está alejado, está escondido, ¿sí? Justamente ya adelantamos un poquito de un jueves dentro de un mes, ¿no? Pero también es este Dios misericordioso que se manifiesta de su amor, en su amor, ¿no? Y vamos a volver, ¿no? Porque antes de llegar de meternos con el Antiguo Testamento, estuvimos bastante tiempo dedicándonos a la cristología, inclusive antes de estos encuentros que estamos grabando, ¿no? Entonces vamos a volver ahora a Jesús el Cristo, como este revelador escatológico, ¿no? Porque es el fin de los tiempos. Con Jesús se consuma la historia de la salvación. Entonces, Jesucristo como este revelador de Dios en la historia de la salvación, ¿no? Y más o menos haciendo así un repasito, pero súper rápido y veloz, vimos, por un lado, que Jesús de Nazaret es quien nos revela a Dios como Padre e instaura el reino de Dios en la historia, ¿no? O sea, el reino de Dios que se hace presente, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? ¿Se acuerdan de hace un par de domingos atrás, ¿no? Cuando manda a los 72, ¿no? Que hay que anunciar el reino de Dios ya es una cosa presente, ¿no? Y esto es básicamente el tema de los evangelios sinópticos. También vimos que este Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, es el unigénito enviado del Padre, ¿no? Esto es importante, es el unigénito de Dios y claramente que este es el tema juanino y el tema de Pablo también, ¿no? Y hoy nos vamos a volver a andar metidos ahí en la cristología, pero vamos a ver que este Jesús de Nazaret, este Mesías, este Cristo crucificado y resucitado, es el dador del del espíritu de filiación, ese espíritu que nos hace hijos e hijas de Dios, y es el espíritu que nos da la comunión, que nos hace un cuerpo a los creyentes, ¿no? Y esto nos vamos a dejar inspirar fundamentalmente por Juan, Pablo y también los sinópticos tienen este tema, ¿no? Entonces, vamos a ello, pues, ¿no? Jesús es quien nos da el espíritu que nos hace hijos e hijas de Dios y que también el espíritu que nos da la comunión entre nosotros, ¿no? Nosotros creyentes y nuestra comunión también con Dios. De hecho, el espíritu acá en el Nuevo Testamento lo- se, se va a empalmar, ¿no? O sea, esta experiencia de Dios que nos propone el Nuevo Testamento recoge, ¿no? Se empalma con todo lo que vimos de este espíritu, del espíritu de Yahvé en el Antiguo Testamento, digamos, con ese espíritu que es activo y que hay una promesa de fusión del espíritu, de derramamiento sobre toda la humanidad, cosa que, bueno, está ese texto de Joel tan lindo, ¿no? En aquel día derramaré mi espíritu, bueno, y ahí viejos y jóvenes, unos tendrán visiones, todas esas cosas, ese espíritu del Señor que se derrama generosamente en ese día escatológico sobre toda la humanidad. ¿No? El Nuevo Testamento se empalma con todo eso, pero también, y esto es lo más importante, también nos trae un elemento de novedad, ¿no? Hay novedades con respecto al espíritu en, en el Nuevo Testamento, y eso es lo que vamos ahora a apuntar en este encuentro, ¿no? En los sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, claramente Jesús es presentado como el Cristo prometido, sobre quien reposa el espíritu de Yahvé, ¿no? ¿Se acuerdan ese texto programático de Lucas, ¿no? Que creo que, no sé si lo leímos, que leímos el texto de Isaías el lunes pasado, de Isaías 61, ¿no? Ese texto donde Jesús, en la sinagoga de Capernaum,
se levanta a leer, toma el rollo del profeta Isaías y comienza la lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para llevar las buenas nuevas. Y termina diciendo, cuando cierra el rollo, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿No? Es decir, los evangelios nos dejan bien clarito que este Jesús de Nazaret, sobre este Jesús de Nazaret reposa el espíritu de Yahvé. Y de hecho, la predicación de Jesús, la enseñanza de Jesús, las prácticas de Jesús, sus milagros, sus exorcismos, se producen en función del espíritu. ¿No? Esa acción del espíritu, toda, toda obra de Jesús es acción del espíritu. Y hay un texto que de seguro, si lo buscamos, si quieren, Mateo 12:28. Búsquelo alguien y léalo. Cuando lo lean se van a dar cuenta en qué pasaje del Evangelio de Mateo está. 12:28. 12:28, ¿no? Sí, sí. Pero sí expulsó a los demonios con el poder del Espíritu de Dios. Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. No, esto está en el contexto de eso que lo acusan, bueno, que las Biblias, por lo menos la Reina Valera, se acuerdan que titula blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Cuando le atribuyen que la obra de Jesús la hace por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y no, Jesús les dice, no, lo que yo hago es por el poder del Espíritu y eso quiere decir que el reino de Dios está presente. ¿No? Es decir, que los sinópticos tienen, es claro en los evangelistas que Jesús obra, predica, enseña por el poder del Espíritu. ¿No? Y eso queda bien claro en los textos del bautismo de Jesús, que quizás el más lindo, y más explícito, sea el texto juanino que está en el capítulo 1 de Juan, versículos 32 al 34. Juan 1, 32 al 34, si alguien lo encuentra rápidamente, le damos una miradita. Si alguien lo tiene, Lo primera Juan, tengo, pastor, si quiere lo perdón, leo. Juan 1, 32, 34. ¿Lo leo? Por favor, por favor. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, perdón. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios, dice, dice el Bautista, ¿no? Es decir, eh, el El Espíritu cualifica a Jesús en esta misión y, y esta misión es bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, la obra de Jesús es el bautismo del Espíritu. O sea, Jesús viene a bautizarnos con este Espíritu, a derramar el Espíritu de Dios sobre toda la humanidad, ¿no? Y esto va a aparecer mucho, mucho en Juan. Hay algunos pasajes que me parecen bonitos y aleccionadores sobre este tema, que les pido que los buscan. Alguien que busque Juan 3:34 y ya se van a dar cuenta de dónde son. Juan 4 del 10 al 14 y Juan 7 del 7:38. ¿No? Juan 3:34. Si alguien lo tiene, El que Dios envió, dice la palabra de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. claro, sí, Jesús habla la palabra de Dios porque tiene el Espíritu de Dios. Pero vamos a ver este otro, 7:38, si alguien lo buscó. 38. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. El que se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Aquí, Juan, como ven, utiliza esta manifestación del Espíritu con la imagen de los ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Y si nos vamos al otro texto que les mencioné también, que es Juan 4, que es un diálogo con una señora, a ver si se acuerdan, Juan 4, el diálogo con la samaritana. ¿A Y dónde, qué es qué lo que... número es, pastor? Bueno, el texto está en el 10, versículo 10, que habla del agua, ¿no? Del 10 al 14, ¿no? Un texto muy bonito, en el cual Jesús le justamente, respondió, a ver, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. El ¿no? 11 también. Sí, sí, hasta el 14, que es todo. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Muchas gracias. Entonces, vean cómo acá nuevamente ese tema del agua aparece en este diálogo con la samaritana. Este va a ser esta agua de vida, ¿no? Esta agua de vida que Jesús que en el otro texto anterior identificamos con el Espíritu, es el don de Jesús, el don que Jesús da a, a las personas, ¿no? Y el texto es muy bonito porque juega en dos niveles de comprensión, la señora que piensa en el agua de ese pozo, ¿no? Y habla, alude a la historia, y lo que Jesús está diciendo que es esta agua de vida, esta otra agua que tenés ahí medio turbia y barrosa, bueno, se vuelve a tener sed, pero el agua que yo daré eh, es para vida eterna, ¿no? Y este tema del agua, guárdenlo porque vamos a seguir con él. Y hay otro textito que tiene que ver con esto del don del Espíritu que en las personas es nuestra nueva vida, la nueva vida que Jesús nos trae, también está en Juan, y es un diálogo. Otro diálogo que también se juega con esos dos niveles. En ese caso, en este otro que estoy aludiendo, es un caballero el que está hablando con Jesús y él entiende, ya deben estar calculando de quién me estoy refiriendo, él entiende el nacimiento como lo entiende, como un nacimiento. Pero Jesús le dice que hay que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Este espíritu que nos da Jesús es lo que nos hace renacer, lo que nos hace ser estas nuevas criaturas, ¿no? Eh, no como, bueno, como ese nacimiento, lo que viene de la carne, bueno, carne es y bueno, y fenece, ¿no? Pero esto que da Jesús, que es don de Jesús, que es el don de Dios, va a ser para vida eterna. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, y esto ya lo leímos ahí en el 7, en el capítulo 7, eh, esta, es- esta hora de la plenitud del don del Espíritu está vinculado con la cruz, ¿no? Porque el texto de Juan dice, eh, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado, ¿no? Todavía no está el Espíritu, falta esta glorificación. Y en el texto juanino, la glorificación de Juan, cuando Juan habla de la glorificación o habla de la hora de Jesús, ¿cuál es la hora de Jesús? La hora de Jesús es la hora de la cruz, donde Jesús se entrega. Esa es la hora de Esa es la hora en que Jesús
es glorificado, ¿no? Juan juega mucho con, bueno, hay todo con un proceso de que creen que, algunos creen que la hora de Jesús, esa hora de la cruz es la hora final de Jesús, y el plan de Dios tiene que ver, va justamente a contramano de lo que piensan los sumos sacerdotes. La hora de Jesús es esa hora de la cruz, que para ellos es la hora final donde ellos creen que han triunfado. Esa es la hora de la glorificación de Jesús. Y para Juan, ahí es donde el Espíritu Santo va a venir sobre todos nosotros, ¿no? Es entonces desde la cruz donde Jesús da el Espíritu Santo y aparece en la cruz. Justamente les pedí que tengan en memoria lo del agua, porque es en la cruz donde aparece nuevamente el agua. ¿Se acuerdan dónde? Bueno, en el lanzazo El lanzazo. Ahí está. Y manó sangre y y agua. agua. ¿Y quiénes estaban al pie de la cruz? Miren qué interesante esto. Jesús no María, estaba, en el Evangelio de Juan no está solito. Al pie de la cruz hay gente. Sí, la madre. Y San María, la Juan, madre de Jesús, María Juan, San Jesús, Juan, María. Juan, ¿no? María Magdalena, qué sé yo. Es- ¿Cuánto? esto se derrama sobre esa comunidad. El Espíritu de Jesús se derrama sobre la comunidad que está al pie de la cruz. Esto es importantísimo. La comunidad, nosotros recibimos este Espíritu al pie de la cruz. Es desde la cruz que nos viene el Espíritu, el Espíritu Santo. Y esto después, un poquito, bueno, eso es, la pasión es el 19, ¿no? Ya va, la muerte de Jesús es el 19, pero un poquito más adelante, esto va a quedar confirmado en las apariciones del resucitado, ¿no? Eh, que lo leímos este año, este texto, 2021, pasa a ustedes como me envió el Padre, así también yo los envío, ¿no? Esa misión de Jesús ahora pasa a la comunidad que ha recibido ese don del Espíritu Santo, ¿no? O sea, en la mirada juanina está claro que el Cristo crucificado, resucitado, es el dador del Espíritu Santo. Pablo, miren qué picardía, ¿no? O sea, para Juan esto es así, ¿no? El Cristo muerto y resucitado es el dador del Espíritu Santo. Pablo mira esto desde el lado complementario y es muy lindo como lo expresa en Romanos, si lo buscan, Romanos 1, versículos 3 y 4, ¿no? 1, 3 y 4. Romanos 1. 3 y 4, Sí, sí, sí. yo lo leo. Va adelante, por favor. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que como hombre fue descendiente del rey David, pero como espíritu santificador y por el hecho de haber resucitado, fue declarado Hijo de Dios y se le dieron plenos poderes. No. Entonces, vean cómo este Cristo va, que es por obra de Dios resucitado, en el Espíritu toma todos los poderes, ¿no? Pablo va a dar una mirada complementaria a esto de que Juan, el resucitado, es el dador del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento nos, nos queda claro que, que en el acontecimiento pascual, ¿no? En este acontecimiento de la Pascua, el Espíritu juega un rol fundamental, ¿no? Eh, es en esa hora, en esa mirada juanina, la hora, esa hora de la Pascua, la hora de la cruz, donde el Padre eh, da al Hijo, nos ofrece al Hijo en toda su plenitud. Y que por otro lado, el Cristo resucitado después va a ser el que dé, ¿no? El Espíritu Santo a toda la humanidad, ¿no? Y bueno, como ese Espíritu
se ha derramado sobre toda la humanidad, ese espíritu que viene de la cruz, ese Cristo resucitado, que da el espíritu, la iglesia, eh, por lo tanto, es la receptora y de hecho, este, quienes hablan de la iglesia, que son el libro de Hechos, el epistolario de Pablo, la vida, nos califican que la vida de la iglesia es una vida en el espíritu. Eso es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es vida en el espíritu, ¿no? Para el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? El espíritu es el principio de la salvación, ¿no? Con eso va a arrancar, ¿no? Con- con la narración de Pentecostés. El, el espíritu, principio de salvación. Y arranca con el Pentecostés, el texto lo hemos leído, no, hace unos domingos atrás, no, varios domingos atrás, porque Pentecostés cayó en principios de junio este año, si mal no recuerdo. Este, desde esa perspectiva, justamente de Joel, del derramamiento del Espíritu, ¿no? En la narrativa de Pentecostés, ahí el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, se nos habla de, por un lado, esa efusión, ese derramamiento del Espíritu sobre toda la gente, y por otro lado, de la reunificación de la humanidad, ¿no? Esto que es la contracara, el anverso de Babel, ¿no? O sea, derramamiento y comunión, ¿no? Efusión del Espíritu y comunión de la humanidad. Y lo que es más interesante de todo, que esto, el tener el Espíritu, es el impulso que tenemos para dar testimonio de Jesús, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Eso es las palabras, esto está bien al principio, 1:8 de Hechos de los Apóstoles, que digamos es el relato de la ascensión que está en Hechos, que es un poquito distinto con el que termina el, el Evangelio, ¿no? Así que entonces tenemos en la mirada de Hechos el Espíritu, principio de salvación, que se derrama y que reunifica, ¿no? Pablo, en sus cartas, nos va a presentar al Espíritu, lo va a describir como un principio, miren, de, de- de amor y de comunión. Amor y comunión son las cosas eh, que Pablo va a enfatizar, que ese amor y esa comunión va a ser lo que vincule a los seres humanos en Cristo, tanto con el Padre como entre sí la humanidad. Y vamos a buscar algunos textitos de Paulinos, Romanos, por ejemplo, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16, que es muy lindo. ¿Alguien lo tiene ese? Romanos 8, 15, 16. Sí, acá está. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Este este espíritu que libera del temor, nos reúne, nos hace a todos nosotros hijos, hijas de Dios. Ahora, el espíritu da testimonio de que somos esos. Hemos sido adoptados y ahora somos hijos e hijas de Dios. Formamos una comunión, una familia, la familia de Dios, ¿no? Un solo cuerpo somos ahora, ¿no? Y esta imagen del cuerpo, ustedes ya la conocen bastante, que Pablo la utiliza en varios lugares, ¿no? Pero además, este espíritu también tiene que ver con la libertad, con esa libertad que tenemos los hijos e hijas de Dios, ¿no? Vamos a buscar
en Segunda Corintios, es Segunda Corintios 3:17, este principio de libertad tan importante, que también es un pasaje conocido y es muy bonito también. ¿Alguien lo tiene? Yo lo busco. 3:17. Segunda Corintios 3:17. Sí, Porque el Señor es sí, el porque el Espíritu. Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Allí hay libertad, ¿no? Este espíritu es un principio de libertad, pero también lo es de amor, como dice Pablo, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Un espíritu de libertad y un espíritu de amor. Y es a través de esta libertad y de este amor que se va a ir edificando la comunidad, ¿no? La comunidad se construye a través de esto, porque ahora somos, por ese espíritu de adopción, hijos e hijas de Dios, ¿no? Pero todavía hay, el, el Nuevo Testamento todavía nos tiene algo más con el Espíritu Santo, ¿no? Eh, el Nuevo Testamento habla bastante del Espíritu, eh, y hay muchos textos, en realidad, si uno los lee, el espíritu está mentado como un principio de una fuerza, el dinamismo de la acción del Padre en el Hijo, ¿no? Pero vamos ahora a dedicarnos a otros textos que hablan del Espíritu Santo en forma más personal, ¿no? Y acá ya vamos a dar un pasito más, un- un- vamos a avanzar un poquito en nuestra mirada sobre quién es Dios, ¿no? Este espíritu que en algunos lados parece simplemente una fuerza de Dios, un poder de Dios, otros textos lo van a calificar como una persona y van a describir sus características, ¿no? Este, eh, este espíritu, por ejemplo, es un espíritu del conocimiento, que inclusive escruta hasta eso así dice Pablo, hasta lo más íntimo de Dios, ¿no? Si alguien quiere buscar Primera Corintios capítulo 2 versículo 10, ¿no? Este espíritu, si quiere leer un par de versículos más, se agradece. Primera Corintios 2, 10. Yo lo tengo. Adelante. ¿Y hasta qué otro? Dos o tres versículos más, 10, 11 y 12, por ejemplo. Bueno, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Bien, o sea, es un espíritu de conocimiento, conoce a Dios, conoce lo íntimo de Dios. Y es un espíritu también que se nos ha dado a nosotros, está en nuestros corazones, ¿no? Dice Pablo, eh, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esto está en la carta a los Gálatas. Y si se acuerdan también, el espíritu es quien distribuye los dones. Y Pablo dice algo interesante, que él los distribuye como quiere, ¿no? No tiene que seguir instrucciones. El Espíritu distribuye libremente los dones de Dios. Eh, a ver dónde.
Es, acá no, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Primera Corintios 12:11. ¿No? ¿No? Y en algunos textos paulinos ya van a aparecer fórmulas trinitarias. Ya va a aparecer donde empieza a aparecer Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo, en la despedida de la correspondencia Corintia. El fin del último versículo de la carta a los Corintios, 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ya empiezan a aparecer en estos escritos del Nuevo Testamento fórmulas trinitarias, que por supuesto tenemos quizás una antigua fórmula trinitaria bautismal, la encontramos en el fin del Evangelio de Mateo. ¿Se la acuerdan, no? Es- Al final de Mateo. ¿No? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Bien. Y así termina esta colita del Evangelio de Mateo con una antigua fórmula trinitaria bautismal. Entonces vean cómo se nos va introduciendo este Espíritu Santo como una persona, ya no es una fuerza, es, es una persona que tiene actividad, que hace las cosas conforme a su arbitrio, ¿no? Distribuye los dones como les da las regaladas ganas. Y esto, bueno, en la mirada paulina y de los sinópticos, pero Juan todavía nos añade algo más, porque hay una serie de textos, son cinco textos que son eh, los que habla del, bueno, por lo menos acá, en la Reina Valera, habla del Paráclito. ¿Se acuerdan esa palabra medio rara? Otras dice el Consolador, ¿no? Este espíritu que es ese otro enviado, ¿no? Porque tenemos este enviado de Dios que es Jesús, el Cristo, el ungido. Pero también va a venir otro enviado. Y este es el Espíritu, ¿no? Son, son cinco textos que hay que hablan de esto, de esta promesa del otro enviado, de este Paráclito, y que inclusive lo califica de alguna manera. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Estos textos también los hemos leído últimamente. Bueno, digo últimamente, digo en este año litúrgico, ¿no? A veces mis cosas últimas no son tan recientes, pero por ejemplo, eh, uno de estos textos está en el capítulo 14, en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿No? Este espíritu, este otro, es el Espíritu de verdad, ¿no? Y que además nos va a guiar a toda verdad, lo dice más adelante, en el 16:3, ¿no? Creo que sí, es el 16 de acá. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, ¿no? Así que este otro, que viene, este otro enviado, ¿no? que es promesa, que viene, es el Espíritu de verdad. Así que Juan nos da este otro pasito más en esta personificación del Espíritu. Es el otro enviado. Tenemos el primer enviado, que es Jesús, el Cristo, y después va a venir otro, el Espíritu de verdad, el que nos va a abrir nuestros ojos. Ese es el otro enviado, el Espíritu. Entonces, en estos textos, son estos 5 pasajes del Paráclito, queda bien clarito para Juan que el Espíritu toma rasgos personales, ¿no? Hay otros textos, a ver si se acuerdan, ¿no? Que este espíritu recibe de lo que es mío,
y lo dará. ¿No? Y empieza a jugar Juan con la vinculación entre el espíritu del Hijo y el Padre y estas cosas, ¿no? Eh, em, en el, Más adelante, ¿no? El espíritu que lo presenta Juan de esta manera como el otro que viene, también en el discurso de Jesús, de la última cena, bueno, el discurso sí, de la última cena, este espíritu es el principio de unidad. Es el principio de unidad y lo califica como Dios mismo, ¿no? Este, bueno, todo esto que vimos, que está en el Nuevo Testamento, nos deja claro que la mirada sobre el espíritu del Nuevo Testamento es muy rico todo lo que dice el Nuevo Testamento, pero eso sí, tiene un problema, no es orgánico. Estas son cosas que están desparramadas y salpicadas por el texto del Espíritu Santo, como vimos, ¿no? Los sinópticos, Hechos, la correspondencia paulina, Juan, nos van salpicando distintas cositas sobre el Espíritu. Este Espíritu que termina, acabamos de ver que está personificado como una persona, ¿no? Entonces, para seguir deslizándonos, para llegar hasta el misterio de la Trinidad, que es lo que nos va a ocupar ahora a continuación, o en el próximo encuentro, eh, vamos a ver cómo Jesús, que nos muestra el rostro de Dios, el rostro de Dios, este Dios se va a manifestar de esta manera como Padre, como Hijo y como Espíritu, ¿no? De hecho, que ya lo que vimos, el Dios misericordioso, que es santo, que es principio y fin de todas las cosas, que es el que Jesús nos revela, ¿no? Eh, que es este hijo que muerto y resucitado, que muere y resucita, y también se manifiesta en este Espíritu Santo, que es fuente de vida y que santifica, ¿no? Y entonces la pregunta que aparece en los textos más tardíos del Nuevo Testamento es, bueno, pues ¿quién es el Dios de Jesús? Ese Dios que Jesús anuncia, ¿no? ¿Quién es? ¿No? ¿Y qué relación hay entre este Padre, entre este Hijo y entre este Espíritu Santo? ¿No? Y esta perspectiva trinitaria que aparece en estos textos más tardíos, aparece sobre todo en Juan, en la primera carta de Juan, que es la que vamos a ver, ¿no? Que son de finales del siglo I, los sumo de comienzos del siglo II, ¿no? Trabajan mucho la relación, básicamente la relación entre padre e hijo, ¿no? Esa es la más tratada en Juan, ¿no? Ustedes sin duda deben recordar todos esos textos en que el padre y yo uno somos, ¿no? Todos estos textos, ¿no? Pero esta relación, ¿no? El padre siempre se va a plantear como origen de vida de quien viene todo el que da, y este hijo, en esos textos juaninos, este hijo que recibe y devuelve al Padre este don recibido, ¿no? Entonces se genera un, una circularidad entre el Padre y el Hijo en los textos juaninos, ¿no? Porque Jesús, el Cristo, es la imagen de Dios, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el resplandor del Padre, ¿no? Y en todos los textos juaninos tenemos una relación de unidad, por un lado, ¿no? Como por ejemplo, cuando dice yo y el Padre uno somos, pero también de distinción, ¿no? Donde, digamos, textos que son más dialógicos. Por ejemplo, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O, por ejemplo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, ¿no? O sea,
una relación de unidad entre padre e hijo, yo y el Padre uno somos, pero también una distinción, ¿no? Donde hay dones que circulan entre padre e hijo. Y en esta relación hay una cosita, ¿no? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿no? También esta unidad entre padre e hijo es la unidad de la comunidad, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿no? Para que ustedes también sean uno, ¿no? O sea, esta esencia de Dios, de unidad, también se traslada hacia la comunidad de Dios. Y este Dios misericordioso, este Dios que, como decíamos, la misericordia de Dios es esta autorrevelación de Dios, de ese Dios escondido, se muestra como amor, ¿no? Ese nombre que Dios revela a Moisés como Yahvé, ¿no? Yo soy el fundamento del ser. Ahora en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarlo en la primera carta de Juan, va a haber un nombre nuevo, ¿no? Este Dios, ¿no? La primera carta de Juan va a decir, este Dios es ágape, este Dios es amor, ¿no? O sea, Dios manifestándose como, como amor, ¿no? Porque Dios es Primera Juan, si quieren eso lo buscamos, Primera Juan 4, capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, ¿no? Así tenemos esta revelación de este Dios santo, de este Dios misericordioso. Ahora se nos revela como, como amor. Y con todas estas cosas, el Nuevo Testamento nos abre la puerta justamente a este tema, que es el que queremos encarar, que es el tema de la Santísima Trinidad, ¿no? Del Padre por el Espíritu Santo, tenemos la encarnación del Hijo, quien entrega el Espíritu. ¿Se acuerdan el- las palabras, lo último? Y entregó el Espíritu, dice en la muerte de Jesús, entrega el Espíritu y vuelve al Padre, ¿no? Entonces, esta autorrevelación de Dios que implica, esto es importante, implica un despojamiento, ¿no? El término griego es kenosis, un despojamiento, que es lo que habla el himno ese de Filipenses, capítulo 2, ¿no? Este que no estimó en ser Dios y descendió hasta muerte y muerte de cruz y que Dios después lo exaltó, ¿no? Y esta autorrevelación de Dios es una revelación de Dios como amor y una revelación de Dios como Trinidad. Y quisiera, para terminar, que leamos un texto que me parece muy ilustrativo de, de esta dinámica trinitaria de Dios, que lo encontramos en Lucas, en el capítulo 2, ¿ah? A ver, no, perdón, en Lucas 1. Acá está, Lucas 1, 26. 26 al 38. Si alguien tiene ganas de leerlo, Lucas 1, del 26 al 38. ¿Alguien lo tiene? ¿Pastor? ¿Alguien? Sí, Sí. Yo lo ¿Reni tengo. lo tiene? Reni, ahí sí, está. Por al, favor, léalo. sí. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Hasta acá o más? Y hasta acá. Sí. Muchísimas gracias, Reni. Bueno, este texto es el texto de la Anunciación, ¿no? Eh, bien- que es bien conocido, que lo leemos para los tiempos de Adviento. Y acá vemos cómo esta realidad trinitaria, viene a nosotros. Tenemos este Dios altísimo que se acerca, miren cómo es un Dios que se acerca, y la obra del Espíritu Santo que ya nos muestra cómo se encarna, se encarna el Hijo en María. Pero lo importante en este texto, en que se manifiesta el Dios, este Hijo encarnado y este Espíritu Santo, es cómo viene, cómo nos abrimos nosotros, iglesia, personas creyentes, al misterio de la Trinidad. Y acá es justamente el ejemplo de María el que podemos tomar: a abrirse, despojarse de nosotros mismos y abrirnos a la realidad de Dios, abrirnos a Dios. Así viene Dios, así este Dios santo se acerca y se autorrevela por abrirse a la voluntad de Dios. Este, bueno, esto después tiene otras ramificaciones. Algunos teólogos hablan, yo lo conocí a través de Urs von Balthasar, ¿no?, que es un teólogo católico suizo, ¿no?, que habla del principio mariano de la iglesia, ¿no? La iglesia como lugar donde Dios viene a manifestarse al mundo. Y viene porque hay que decir sí a la voluntad de Dios. Y ese es el modelo de María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la expresión de la iglesia, para que la iglesia pueda reflejar este Dios que ahora se nos revela en el Nuevo Testamento como ágape, como amor. Este Dios que es trinitario, este Dios que de su unidad también forma comunidad.